Muy buenas y bienvenido a un vídeo en el que te voy a enseñar 5 modelos de webs con los que vas a poder empezar a hacer SEO hoy. Vamos a verlos. Antes de empezar, quiero hacer un inciso en lo que estos se llaman modelos mentales. Un modelo mental lo que busca es simplificar la toma de decisiones ante una situación con muchas variables y compleja. O sea, si nosotros tenemos que enfrentarnos a una determinada situación, como puede ser, por ejemplo, crear una web que posicione en Google, hay un montón de variables que tenemos que tener en cuenta. Pues cuán grande tiene que ser la web, cuánta inversión tengo que poner, cómo tengo que construirla, qué tipo de estrategia SEO tengo que seguir, el sector. Si le sumamos eso a la cantidad de construcciones que podemos hacer de una web, pues tenemos un escenario muy complejo. Entonces, para esto se pueden aplicar modelos mentales. Los modelos mentales son simplificaciones, modelos que podemos utilizar para cogerlos y aplicarlos en lo que queramos nosotros, por ejemplo ahora en nuestro negocio, para crear nuestra página web. Por lo tanto, lo que te voy a enseñar hoy son 5 modelos de webs con los que ya son modelos probados, con los que directamente vas a poder escoger cualquiera de ellos y empezar a hacer tu web en base a los parámetros que te voy a comentar y así saber exactamente qué tienes que hacer para posicionar tu web en Google dependiendo del tipo de web que tú vayas a tener. ¿Significa esto que todas las webs que posicionan en Google sean al 100% uno de estos parámetros? No, como ya te he dicho, son modelos mentales y por lo tanto son modelos a los que casi todas las webs se parecen más a uno concreto y comparten muchas características de un modelo. No significa que todas las webs cumplan todas, pero sí un gran porcentaje de todas las características que te voy a comentar en este vídeo. Pero antes de empezar, quiero pedirte una cosa, y es: este vídeo lo estoy haciendo únicamente para compartirte esta información, no gano absolutamente nada haciendo este vídeo, por lo que si te resulta útil, si te aporta, te agradecería que me hicieras saber en los comentarios para yo poder saber que este contenido es útil y poder seguir haciéndolo de manera semanal. Si no es útil, pues ya lo sabré y podré dejar de hacerlo. Por lo tanto, vamos a ver estos 5 modelos de webs que, un inciso, son 5 modelos que he visto yo mismo, que tenemos tanto nosotros como que he visto en muchos sitios de internet y lo he visto a lo largo de los años, por lo que es una información mía directamente para que la tengas tú y la puedas aplicar. Así que vamos a empezar. Antes de empezar a presentarte estos 5 modelos concretos de webs que he preparado, voy a empezar diciéndote que voy a trabajarlos en base a 4 variables. Las 4 variables con las que voy a trabajar estos tipos de webs son el tiempo estimado de posicionamiento, la rentabilidad de cada una, el tamaño que deberían tener más o menos estas webs para que sepas si las estás haciendo bien, y por último el tipo de keywords que hay que atacar, o sea, el contenido que hay que hacer. Así que vamos a empezar con la primera, que son las webs locales. Las webs locales atacan un tipo concreto de keywords, que son las keywords transaccionales. Las keywords transaccionales son aquellas que directamente van enfocadas en comprar, en transicionar, en hacer una transacción. Serían, por ejemplo, pues instalación de paneles solares, o concretamente en el caso local, instalación de paneles solares en Barcelona, o en Madrid, o desatascos en Segovia, o abogado en Valencia, o fontanero en Alicante. Cualquier tipo concreto de servicio que se preste localmente pertenecería a este primer punto de web local. Dentro de este primer tipo tenemos 2 subcategorizaciones, las webs de una localidad y las webs de más de una localidad. El tamaño de la web está claro, ¿no? Depende de si es una localidad, será únicamente una URL posicionable, y si son más de una localidad, serán más de una URL posicionable. Por lo tanto, ¿esto qué significa? Esto significa que si nosotros tenemos una empresa de instalación de paneles solares en Valencia, pues nosotros crearemos una URL que sea instalación de paneles solares en Valencia. Y esta pues será la home, que es la página más importante. El resto de páginas, como serán un contenido corporativo que no queremos posicionar, no vamos a tenerlas en cuenta para SEO. Para SEO solamente vamos a tener en cuenta aquellas URLs posicionables. Una URL posicionable, recuerda que es aquella URL enfocada en una keyword concreta y que está orientada hacia esa, y que nos interesa y que va a posicionar en Google. Por lo tanto, aquí solamente tendremos una URL posicionable y aquí tendremos una URL posicionable por cada localidad. El tiempo estimado de posicionamiento no suele ser muy alto en este tipo de webs porque no suelen tener demasiada competencia. Al final, como actúan a nivel local, hay un número muy limitado de empresas y concretamente de empresas que estén haciendo SEO, que sean nuestros competidores reales. La contrapartida de esto es que la rentabilidad tampoco va a ser muy alta, porque generalmente cuando se busca un producto o servicio local,
tiene mucha importancia Google My Business, que es este local pack que aparece en las hojas de resultados de búsqueda de Google y que por lo tanto esto nos va a llevar una gran parte del tráfico. Por lo tanto, la rentabilidad no suele ser tan alta en las webs de una localidad, pero cambia el caso de las de más de una localidad. Las de más de una localidad suplen estos principales problemas que tiene la de una localidad. Y por lo tanto, cuando nosotros estamos trabajando multilocalidad, tendremos una mejor rentabilidad. Sí que es verdad que los tiempos de posicionamiento sean un poquito más largos, pero vamos a poder conseguir mucho más tráfico y en consecuencia pues también muchas más ventas o en este caso leads o clientes potenciales para nuestro servicio local. Una técnica consiste aquí en, por ejemplo, convertir webs de una localidad en más de una si solo estamos en un sitio y si somos multilocales ya de naturaleza o estamos en muchas geografías, pues perfecto. Pero imagínate que estamos solamente en Valencia y nosotros pues somos un instalador de paneles solares en Valencia. ¿Qué es lo que podemos hacer para ser multilocal? Bueno, pues para ser multilocal lo que nosotros podemos hacer es crear URLs posicionables directamente en otros sitios que no sean, por ejemplo, Valencia Ciudad y que también podamos dar el servicio. Pues por ejemplo, instalación de paneles solares en Paterna y en 1000 otros sitios que sean dentro de Valencia. Lo mismo aplicaría si damos servicio a toda la comunidad valenciana. Podríamos crear URLs pues, por casi todas las poblaciones que a nosotros nos interesen. Una duda muy frecuente cuando se crean este tipo de webs es, vale Mitchell, pero esto significa que yo tengo que crear una URL concreta, un contenido específico para esa URL y que sea diferente a todas las demás. Bueno, pues no es necesario. Cuando nosotros estamos prestando el mismo servicio en diferentes localidades, lo que nosotros podemos hacer es que una parte del contenido sea igual. Y por lo tanto, si tengo que decirte algo a nivel estimatorio, podría decirte que hasta un 50 o un 60% puede ser contenido igual. Contenido de nuestra empresa en el que únicamente se explica el servicio, cómo se va a dar, porque esto va a ser igual en todas las localidades. Y la otra parte del contenido sí que puede cambiar dependiendo de la localidad y de hecho debería de cambiar, no tiene que ser todo igual. Sí que tiene que haber una parte del contenido que sea único de cada una de esas páginas. ¿Aquí qué se puede hacer? Bueno, pues se puede dar información, por ejemplo, de los trabajos que hemos realizado alrededor de esa localidad. Se puede dar información acerca de datos que importen de esa localidad. Por ejemplo, en la instalación de paneles solares, pues podrían ser las subvenciones, la información facilitada por el ayuntamiento y esa información única de esa localidad concreta. Por lo tanto, nosotros lo que conseguimos así es generar muchas más URLs posicionables y más oportunidades de tráfico. Otra técnica que se suele usar aquí, dentro de las webs multilocales, es la técnica de generación de webs automáticas, que básicamente consiste en generar muchas URLs en base a, pues, de manera automática. Esto es una técnica avanzada, pero quiero que sepas que también se utiliza para generar tipos de webs multilocales, con muchas localidades. Por lo tanto, esto sería el primer tipo concreto de web, la web local para hacer SEO en Google. Vamos ahora con el segundo tipo, que son las webs de nicho. Las webs de nicho ya cambian un poco respecto a las webs locales. Las webs de nicho ya no tienen una orientación local, sino que tienen una orientación más grande. Y por lo tanto aquí enseguida ya vamos a tener más rentabilidad y el tiempo de posicionamiento ya va a ser mayor. ¿Por qué? Pues porque vamos a poder atacar a mucha más gente y por lo tanto tenemos muchas más búsquedas y otras empresas también, otras webs, pues queriendo ocupar esas posiciones que nosotros queremos dentro de Google. Por lo tanto, cuando nosotros estamos ante una web de nicho, la principal diferencia con las webs locales y con los otros tipos es que con las webs de nicho y bueno, las de mega nicho, estas vamos a unirlas en un pack, porque en realidad son de construcción son iguales. Las webs de nicho y las webs de mega nicho atacan keywords informacionales y keywords comerciales. Habíamos comentado antes que las keywords transaccionales son aquellas que directamente van a la compra. Por ejemplo, instalación de paneles solares. Pero luego hay otro tipo de keywords que son que no van directamente a la compra, sino que son anteriores a la compra, sino que dan información para resolver un determinado problema. Por ejemplo, en el caso de los nichos y de keywords informacionales y comerciales, en este mismo ámbito de paneles solares, podría ser, por ejemplo, pues subvenciones para la instalación de paneles solares. Podría ser también, por ejemplo, yo qué sé, todo el tema de instalación de paneles solares, el reglamento, instaladores, qué marcas mejor, análisis, comparativas, cualquier tipo de información que solucione un problema. ¿Y qué diferencia hay entre una web tipo nicho y mega nicho? Que vamos a enlazarlas. Bueno, pues las webs nicho son un tipo de webs muy concretas, enfocadas en algo muy concreto. Por ejemplo, los paneles solares.
Un nicho podría ser, por ejemplo, panelessolares.com o panelessolares.online. Entonces aquí lo que nosotros haríamos sería dar mucha información en referentes solamente a los paneles solares. Este tipo de nichos pues tendría una extensión aproximada de entre 50 y de 200 URLs. Mientras que el meganicho lo que es que es un nicho más grande, que cubre más temáticas. Entonces, en caso de esta misma temática de paneles solares, un meganicho sería, por ejemplo, una web sobre energías verdes o energías renovables. Y por lo tanto, aquí podríamos tener otros tipos de energía, por ejemplo, energía eólica, energía mareomotriz o energía geotérmica, por ejemplo, y cubrir muchos más tipos de tipologías de energías. No tendría que tener ya un nombre concreto, sino que podría tener incluso un nombre de una marca o un nombre genérico o un nombre inventado. Por lo tanto, estas webs serían bastante más grandes que las de nicho, pudiendo llegar hasta los miles de URLs. Hay veces incluso que posiciona antes el meganicho, aunque por naturaleza tenga que posicionar más tarde porque es una web más grande, necesita más link building. La práctica es que muchas veces posiciona antes porque acabas encontrando keywords más sencillas de posicionar que con el nicho no habías detectado, porque el otro cubre muchas más temáticas. La principal contra del meganicho es que tenemos que crear muchas URLs y esto es un coste importante en tiempo, si lo estamos haciendo nosotros, o en coste de poder delegarlo a otras personas. La rentabilidad va a ser mucho más grande en las webs de meganicho que en las nicho, porque vamos a poder atacar muchas más URLs, la web va a ser más grande y, como siempre, vamos a tener más tráfico y también vamos a poder tener más, no ventas directas, sino ventas referidas hacia otros, tráfico enviado, que luego pues se monetiza de la manera que lo monetice cada uno de los blogs. Pero los dos atacan el mismo tipo de keywords, keywords informacionales y keywords comerciales. Keywords que no van directamente a la compra, sino que van un paso antes de ella. Ambos tipos de webs. Y ahora vamos a pasar al siguiente tipo de web, que es la web corporativa. La web corporativa consiste básicamente en crear una página de servicios que esté enfocada en un tipo de servicios concreto. Aquí ya volvemos a las keywords directamente transaccionales, a las keywords de compra, a las keywords de contratar un producto o un servicio, más bien concretamente en este caso. Por lo tanto, si seguimos con el mismo ejemplo, aquí podría ser, por ejemplo, instalación de paneles solares o mantenimiento de paneles solares a nivel de toda España, por ejemplo. Entonces, aquí también tenemos dos subcategorizaciones, que serían solo la home o crear más URLs. En el caso, por ejemplo, de que fuera solo la home, pues sería una página que sería pues, la home enfocada en mantenimiento de paneles solares, que valdría para España, y al igual que la web local, solamente tendríamos una URL posicionable y el resto de páginas pues serían páginas meramente testimoniales, pues que necesitemos tener por la razón que sea, pero para SEO no nos van a interesar. Recuerda que para SEO solamente nos interesan las URLs que vayan a posicionar dentro de Google. Por lo tanto, este tipo de web es mucho mejor que la local porque tiene una extensión mucho más grande. Los tiempos de posicionamiento no suelen ser tan grandes y la rentabilidad sí que suele ser mucho mayor porque le estamos atacando mucha más geografía. Y la competencia no suele ser tan grande porque generalmente las empresas, este tipo de empresas no suelen trabajar tanto el SEO. Nosotros los competidores, tú puedes tener un competidor a nivel offline, pero si a nivel online no está trabajando el SEO, no es tu competidor. Tus competidores son los que aparecen en las hojas de resultados, en las SERPs, para una palabra clave concreta. Por lo tanto, el tiempo de posicionamiento diríamos que es entre medio y bajo, depende el sector, pero no sería muy alto. La rentabilidad sería buena y el número de URLs en este caso pues sería 1 con keywords transaccionales. En cuanto, si nosotros tenemos más URLs, esto podría ser, por ejemplo, en el mismo ejemplo, pues nosotros somos una empresa de instalación de paneles solares, pero es que también hacemos un montón de cosas, es que también instalamos huertos solares, es que también hacemos reparación de paneles, también hacemos distribución de paneles solares, también hacemos distribución de molinos de viento. Recuerda que aquí no tiene que ser todo de la misma temática, porque nos hemos salido ya del enfoque de nicho. Dentro de la corporativa, concretamente un inciso aquí antes, es que dependiendo de la técnica, si nosotros estamos en un tipo concreto de web, pues vamos a poder hacer ciertas cosas o no. Como inciso, rescatando el anterior de local, podríamos aquí caer en contenido duplicado en las mismas URLs, cosa que en los otros tipos de webs no podemos hacer, o concretamente más en los nichos y el meganicho, esto no es una práctica recomendada.
En la corporativa, pues sí que podemos rescatar alguna parte del contenido que tengamos en las otras URLs. Por ejemplo, pues un apartado que hable de nuestra empresa. Ahora bien, este apartado tiene que ser realmente pequeño y no ocupar, yo te recomendaría que más de un 10% del contenido de la página. Por lo tanto, en este ejemplo de más URLs, aquí sí que tendremos una rentabilidad mucho mayor que las corporativas de una URL. El tiempo de posicionamiento sería medio, ya no sería bajo, porque ya no estamos metiendo en muchas temáticas, incluso podría llegar a ser alto si en tu sector ya tienes a competidores fuertes que viven invirtiendo en SEO tiempo. Dentro de todo esto, al final la corporativa con más URLs sería la combinación que el SEO le puede aportar más, porque estaríamos hablando de casi la máxima rentabilidad por el volumen de búsquedas tan grande que podría tener y una facilidad de posicionamiento muy moderada, muchas veces asequible y otras veces muy complicada, pero vamos a dejarlo que de media es moderada, es media, está bien, es asequible. Por lo tanto, este sería el tipo más equilibrado dentro de todo lo que hemos visto de webs enfocadas para SEO, sobre todo enfocadas en el lanzamiento de proyectos, en el lanzamiento de webs. Y por último, vamos al e-commerce. En el caso del e-commerce, también continuamos trabajando en las keywords transaccionales, pero ya lo hacemos desde un punto de vista diferente. Mientras que antes estamos trabajando servicios, concretamente con webs corporativas y con webs locales, en caso de e-commerce ya cambia. Por aquí únicamente vamos a trabajar productos. En cuanto a las URLs, te recomiendo que sean más de 50 URLs. Esto es algo estimatorio. ¿Por qué algo estimatorio? ¿Por qué más de 50 URLs? Bueno, hay muchas veces que cuando nosotros tenemos un producto, directamente vamos a montar un e-commerce, cuando muchas veces no es lo más inteligente. Imagínate, por ejemplo, que somos una marca y que tenemos 10 productos. Por lo tanto, como somos un producto, decidimos montar un e-commerce. Pues muchas veces no es el mejor enfoque, por eso te he dicho más de 50 URLs, que incluirían entre productos y categorías, porque realmente vamos a tener un volumen muy pequeño de URLs. Si vamos a tener únicamente 10 productos, es mejor enfocarlo como corporativa más que como e-commerce y darle un formato más tipo de landing page en vez de que sea un e-commerce. Si nosotros vamos a tener más de 50 referencias listadas, disponibles para comprar, categorizadas en diferentes categorías, cada categoría ya va a tener un número mínimo de productos y con esto ya sí que podemos trabajar. Por lo tanto, dentro de e-commerce lo recomendable es eso, pues más de 50 y aquí, atención, porque muchas veces muchos entran en e-commerce pensando que es lo más fácil, pero dentro de e-commerce, de todos los tipos, sería el tipo de dificultad generalmente, hablamos, más alta y también, claro, con más rentabilidad, porque estamos vendiendo directamente el producto a quien lo busque en Google. Un e-commerce realmente es lo más complicado de posicionar porque generalmente es donde ya suele haber mucha competencia en cualquier sector. Igual que te comentaba las corporativas, que muchas veces no hay competencia, es porque las empresas que hay son limitadas en cuanto a que prestan una determinada actividad. Mientras que en el e-commerce, cualquiera prácticamente puede montar un e-commerce con unos conocimientos muy básicos. Esto hace que las barreras de entrada sean muy bajas, por lo tanto, más competencia y más nos va a costar estar ahí. Sumado que encima es algo rentable, se convierte en el objetivo de mucha gente que empieza, pues que quiere vivir de internet y se tira por el e-commerce sin saber, sin hacer un análisis y ver que realmente es lo más complicado de todo. Por lo tanto, si quieres montar un e-commerce, ves con cuidado, analiza bien el mercado, analiza bien dónde te estás metiendo, cuál va a ser la rentabilidad que vas a sacar y, sobre todo, qué costes necesitas para poder entrar a competir con la gente que ya lo está haciendo ahora mismo y que tiene las tiendas montadas. Estas son las 5 simplificaciones, pero si te fijas, he rescatado 2 tipos, que son las corporativas y el e-commerce con un asterisco. ¿Y esto qué significa? Bueno, esto significa, voy a atacar una duda muy concreta que es, vale, Mitchell, ¿y el caso del blog? Porque aquí no lo he mencionado, crear un blog. Y no lo he mencionado por un tipo concreto. Y es que bajo mi punto de vista no tiene ningún sentido crear un blog como tal, si no está enfocado dentro de alguna de estas tipologías. Un blog al final es el complemento de un tipo de web. Por lo tanto, para simplificarte la toma de decisiones, la forma en la que vas a montar la web, solamente tiene sentido montar un blog si nosotros somos el 4 o el 5. Si no somos ni el 4 ni el 5, bajo mi punto de vista no tiene ningún sentido montar un blog. ¿Por qué? Porque dentro de la corporativa, si nosotros ofrecemos servicios, o pueden ser también productos, tiene sentido montar un blog para hacer las dudas más frecuentes de los usuarios,
para poder tener post únicamente atacando esas dudas. Por ejemplo, si somos una empresa de cosmética, pues, que ofrecemos productos, pues podemos tener un blog pues con las principales soluciones a problemas comunes. De ahí captamos tráfico y ese tráfico que captamos lo mandamos directamente a los productos. Perfecto. Luego también podemos hacerlo dentro de e-commerce. Si nosotros somos, por ejemplo, un e-commerce de, por ejemplo, ordenadores, pues lo que podemos hacer es dar soluciones a problemas comunes. Pues todos los problemas que pueden salir, por ejemplo, con el ordenador, todo lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer, y hacer posts enfocados en URLs que sean posicionables, que satisfagan un problema que tiene el usuario y nosotros le demos aquí pues la solución a este problema que tiene. Así que esta sería mi recomendación en cuanto a la creación de un blog en tipos de webs corporativas y e-commerce. Si no eres un tipo de estas dos webs, no te recomendaría crear un blog porque realmente no te va a aportar nada. Y si tienes alguno de estos tipos de webs, ya sabrás específicamente cómo puedes crear un blog. Por último, vamos a ver un resumen de lo que hemos visto durante este vídeo, guía prácticamente, para que puedas empezar a montar tu web con las máximas garantías siguiendo modelos que ya funcionan y que le gustan a Google. Por lo tanto, resumiendo, podemos tener webs locales, de nichos o de meganichos, corporativas enfocadas en una URL o en más de una URL, y webs de e-commerce. Hemos comentado las keywords transaccionales, informacionales y comerciales, y las transaccionales en corporativas y en e-commerce. Dentro del tamaño, las webs locales pueden ser medias, en el caso de más de una URL, que sean muchas localidades, o pequeñas, en el caso de que sea solamente una. Lo mismo en el caso de los nichos. Pueden ser muy poquitas, en ese caso de que sea un nicho muy concreto, o pueden ser muchísimas, en el caso de que sea un mega nicho. En el caso de las webs corporativas, pues pueden ser pequeñas en el caso de un servicio, y pueden ser medias si tenemos muchos servicios que podemos ofrecer. Y en e-commerce siempre van a ser muchas URLs. En cuanto a la rentabilidad, vamos a tener rentabilidades bajas en cuanto a la web concretamente, de SEO local con las localidades. Sí que es verdad que puede ser un poco mayor en las localidades, pero generalmente el rendimiento va a ser más bien bajo. Dentro de los nichos podemos sacar mucho más rendimiento, pero también vamos a tardar un poquito más, que es también lo que nos va a pasar en las webs corporativas, que también vamos a poder sacar bastante rendimiento de ellas, pero el máximo rendimiento lo sacaremos dentro del e-commerce. El tiempo de posicionamiento en las webs locales sería bajo por la baja al final. El tiempo está directamente relacionado con la competencia. A menos competencia, menos tiempo, y a más competencia, más tiempo. Por lo tanto, he utilizado la variable de tiempo, porque la de competencia no se puede saber sin tener el nicho concreto. Entonces, en webs locales, el tiempo de posicionamiento generalmente sería bajo. En las webs tipo nicho tendríamos un tiempo de posicionamiento medio o incluso alto. Dentro de las webs corporativas tendríamos un tiempo de posicionamiento medio o bajo, si no tienen mucha competencia, y dentro de los e-commerce siempre vamos a tener un tiempo de posicionamiento alto, porque como te comentaba, hay mucha gente que ya tiene webs de e-commerce, pues es algo sencillo de hacer. Dentro de aquí ya tienes 4 modelos de webs específicos, y luego a partir de ahí, pues más separados dentro de cada uno de ellos, con los que vas a poder tener una guía para montar tu página web. Vas a poder saber específicamente pues qué tienes que hacer en cada una de estos modelos, qué páginas tienes que crear, cómo tienes que hacerlo y cómo tienes que enfocar el proyecto. Espero que este contenido te haya aportado. Te dejo mi cuenta de Instagram por aquí, porque estoy subiendo un montón de contenido también por esa plataforma. Y nada más, compañero. Espero que te haya aportado este vídeo y nos vemos en los siguientes vídeos. No olvides suscribirte y nos vemos en los